Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición, salud y bienestar patrocinado por Más que Dietas. En el capítulo de hoy quiero hablaros de una reacción que experimentáis la mayoría de vosotros, mis pacientes y otros que no sois pacientes, que hacéis tratamientos depurativos, cuando empezáis un tratamiento, sobre todo al principio, aunque se pueda alargar más, puede durar entre días y semanas y hasta meses en algunos pacientes que están muy intoxicados. Con distinta intensidad, claro, no van a estar todos los meses, pero tienen altibajos. Bueno, pues esto es una reacción que se llama la reacción de desintoxicación o crisis curativa, o también es conocida como reacción de Hersheimer o Harris-Hersheimer por dos dermatólogos. Harris era un dermatólogo austriaco y Hersheimer es un dermatólogo alemán que en el siglo pasado nos describen esta reacción. Pues ellos creo que estaban experimentando con enfermedades infecciosas, me parece que eran tuberculosis, leptospira y treponema pallidum, que es la bacteria de la sífilis, y creo que eran estas. Y ellos observan que los pacientes, cuando se les daba un tratamiento para tratar estas infecciones, experimentaban síntomas pues desagradables, como dolores de cabeza, artralgias o dolores articulares, y pues recogieron estos síntomas y le llamaron una reacción de desintoxicación, crisis curativa o reacción de Hersheimer. Bien, los síntomas pueden diferir entre un paciente y otro y según el tipo de enfermedad. No es lo mismo el que tiene una obstrucción en el hígado, al que tiene un fallo renal, entonces pues son diversos, es normal, pero bueno, los vamos a mencionar los más típicos. Pues normalmente dolores de cabeza, encefalopatías, mialgias. También vemos aumento de la transpiración nocturna, sudores también por el día, aumenta la sudoración, todas las vías de eliminación del cuerpo se van a activar por la piel, sabemos que es un órgano de eliminación, es un filtro también, pues se eliminan muchas toxinas. Otras reacciones de desintoxicación pueden ser las diarreas tenéis muchos. Convulsiones, incluso en algunos casos que se han producido casos de espasmos fuertes intestinales, vómitos, mialgias también, dolores musculares o problemas en los músculos que se nos contraigan, ¿no? También aumento a veces de la GPT, parámetros hepáticos, una transaminasa del hígado que está muy implicada en procesos de toxicidad. Cuando hay toxicidad hepática es la enzima que solemos observar que sube en sangre. Pues todos estos son los factores más típicos, los síntomas más típicos que podéis tener en una reacción de desintoxicación. Pero no es que estéis empeorando, sino que estáis sacando toxinas. Yo siempre les digo a mis pacientes, os digo que si no hay reacción, no hay curación, y que la reacción es positiva. Por ejemplo, vemos reacción de curación cuando tenemos un proceso infeccioso agudo como una gripe o un resfriado y experimentamos una noche con una fiebre, sudando, transpirando un montón por la piel, y a la mañana siguiente nos levantamos estupendos, ha pasado pues la fiebre o el resfriado. Pues eso es una reacción de desintoxicación del cuerpo, echando toxinas por la piel. Por eso pues cuando alguien está malo le ponemos muchas mantas, ¿no? Se hacía por lo menos antiguamente, que sude. Bien, pues en una reacción de desintoxicación, al ser más larga, pues estas reacciones pueden ser más duraderas en el tiempo. Entonces, para resumir, yo diría que hay dos factores fundamentales que afectan a que tengamos estos síntomas de desintoxicación. Lo primero, cualquier tratamiento de desintoxicación que esté bien hecho suele ir acompañado de una dieta o un ayuno de 3-4 días, pero siempre hay una restricción de alimentos, una dieta de eliminación que llamamos. Pues sabemos que hay problemas de intolerancias, alergias, todos los alimentos que no toleramos bien van a provocar reacciones inmunológicas en nuestro cuerpo. Y además existen alimentos también que entre sus péptidos, entre sus proteínas, tienen péptidos opioides que son derivados de la morfina. Por ejemplo, el gluten es una esomorfina, y la caseína también de la leche. Entonces estos alimentos, cuando los retiramos de la dieta, los 2-3 primeros días crean un síndrome de abstinencia fuerte que va pues con dolores de cabeza. No es por las toxinas, sino es porque el cuerpo está enganchado, digamos, para que lo entendáis, a esos péptidos, a esos polipéptidos presentes en el gluten, en la leche. Entonces
pues son capaces de unirse a receptores del encéfalo y crear sensación de bienestar, placentera, de euforia. Por eso cuando lo quitamos, pues el cuerpo quiere su droga, ¿no? Digamos. Entonces esos alimentos que en teoría tenemos que consumir cuando estamos lactando solamente, y el trigo pues a veces no tenerlo tan presente como lo tenemos, que es todo galletas, bizcochos, metemos demasiado, porque si fuera poquito tal vez el cuerpo puede. Lo malo es abusar, ¿no?, de estos opiáceos adictivos. Además, otros de los alimentos que eliminamos que también van a contribuir en este síndrome de abstinencia, pues el café, estimulantes. Primero, damos mucho tranquilizantes, ¿no?, porque los opiáceos son para calmar el dolor, y luego como estamos cansados, adormilados, pues nos metemos estimulantes como la cafeína, la taurina, el azúcar, que es otro adictivo muy fuerte. Ahora hemos escrito un artículo muy interesante en nuestro blog sobre el azúcar. En fin, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente eso, las reacciones de las dietas de eliminación que van a provocar pues este síndrome de abstinencia que tenemos que pasar. Y en segundo lugar, pues de las toxinas, que para no alargarme mucho os voy a seguir contando de las toxinas en el próximo vídeo, ¿vale? El segundo factor. Bueno, espero que os haya gustado y que compartáis o suscribáis al canal para que esta información pueda llegar a más gente. Muchas gracias.